Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica, verídica y de calidad en términos que tú y yo podamos entender. Queremos que siempre seas, en este caso, una paciente informada y para ello entrevistamos a los mejores médicos de los Estados Unidos de habla hispana, los médicos que están en la vanguardia de lo mejor en la medicina. Fue el mes del cáncer de mamas y queremos traerle a las pacientes la última información sobre los mejores tratamientos. Hoy vamos a hacer una entrevista positiva y fascinante y hablar del cáncer de mamas, que es un tema que cada vez nos afecta a más mujeres, es más frecuente. De hecho, fue la enfermedad más frecuente en 2021. Hoy vamos a hablar con el doctor Roberto León Ferré. Es un especialista en cáncer de mamas, es un médico oncólogo de la Clínica Mayo y vamos a hablar con él sobre los últimos avances en tratamientos para el cáncer de mamas. Doctor León Ferré, mucho gusto y bienvenido a Martes Saludables. Mariana, muchísimo gusto también. Es un placer estar en este foro y poder compartir con tu audiencia los últimos avances en el tratamiento de cáncer de mama. Mi primera pregunta es como casi que la más genérica y la más básica. ¿Cómo se trata el cáncer de mamas? Bueno, el cáncer de mama tiene muchos componentes. El tratamiento requiere generalmente un verdadero manejo multidisciplinario en el que especialistas de diferentes disciplinas tratan de atacar el cáncer de múltiples frentes, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de mama localizado, siempre se necesita algún tipo de cirugía y hay algunas opciones. Hoy en día, con los avances en técnicas quirúrgicas y en algunas de nuestras medicinas, las pacientes tienen muchas más opciones que antes, ¿no? Entonces ya en la historia queda prácticamente los días en los que todos los pacientes tenían que tener una mastectomía, que significa eliminar todo el tejido mamario. Hoy en día se pueden hacer cirugías mucho más limitadas que permiten preservar la gran mayoría del tejido mamario y con eso acelera la recuperación y la parte estética también mejora muchísimo. ¿Cuántas mujeres que tienen cáncer de mamas terminan en una mastectomía, si es que hay una cifra o un porcentaje aproximado? Sí, bueno, depende del estadio de presentación, ¿no? Y también depende de en qué lugar del mundo estemos hablando, porque de todas maneras existen muchas mujeres que tal vez tienen la opción de tener una cirugía más limitada, ¿ya? Y no tener una mastectomía, pero que eligen hacer una mastectomía por la parte del temor que existe de que pudiera regresar el cáncer de seno, ¿no? Entonces, no tengo estadísticas de Latinoamérica, pero generalmente, alrededor de, yo diría, un 40-50% de mujeres pueden requerir una mastectomía, dependiendo del estadio de presentación. El otro factor que también influye eso es la parte genética. Existen ciertas familias que tienen predisposición a desarrollar cáncer de mama y que tienen alguna tendencia genética en la que sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer es mucho más alto que en la población general, en el que 50-60% podrían tener un riesgo de desarrollarlo. Entonces esas mujeres muchas veces prefieren y se recomienda que se haga una mastectomía preventiva en muchos casos, ¿no? Pero en cuanto a casos en los que realmente es necesario hacer una mastectomía, los casos han disminuido mucho ahora que usamos medicamentos antes de la cirugía. Eso ha sido uno de los grandes avances, yo diría, en los últimos 10 años. Tradicionalmente se trataba de primero eliminar los tumores con cirugía primero y luego se daban medicinas que eran consideradas medicinas de adyuvancia o medicinas preventivas para tratar de eliminar cualquier célula que haya tal vez escapado del área de la... Eso sería la quimioterapia famosa. Podría ser quimioterapia, pero hoy en día la mayoría de los avances han sido en tratar de disminuir la cantidad de quimioterapia que se necesita y utilizar medicamentos que son un poco más dirigidos. Porque el tratamiento de quimioterapia, a mí me gusta decir, yo soy un oncólogo médico, mi especialidad es la quimioterapia y las medicinas, pero estamos en el negocio de hacer la quimioterapia historia, ¿no? Porque todos reconocemos que la quimioterapia como tal es un tratamiento bastante arcaico, ¿no? Bastante primitivo, bastante difícil para muchas personas enfrentarlo.
Pero ahora, como entendemos mucho más la biología del cáncer de mama y estamos clasificándolo en diferentes subtipos, hay muchos tipos de cáncer de mama en los que podemos tratarlos, por ejemplo, exclusivamente con tratamientos hormonales, que bloquean un poco el estrógeno, que es la hormona femenina que generalmente alimenta el crecimiento de estos cánceres, ¿no? Entonces muchas mujeres pueden evitar la quimioterapia, nunca necesitarla, y simplemente tomar tratamientos hormonales. Hay otros avances en los que se han descubierto que alrededor de 20-25% de los cánceres de mama tienen ciertas alteraciones genéticas que están solo en el tumor, no son mutaciones hereditarias, pero alteraciones genéticas de las que nos podemos aprovechar para utilizar medicamentos que específicamente bloquean esa alteración y tratan de respetar al resto del cuerpo, a las otras células que no tienen nada que ver con el cáncer, y de esa manera pues ser más efectivos para tratar el cáncer y al mismo tiempo evitar efectos secundarios, porque el efecto de esas medicinas, por decirte, en las células del tracto digestivo, en las células del cabello, en las células del corazón, el efecto es mucho menor. Cada vez se usa menos y menos la quimioterapia. En cáncer de mama cada vez estamos pudiendo usarlo. Qué buena noticia, ¿no? La verdad es que es una excelente noticia, porque sí que es bien fuerte la reacción del cuerpo, ¿no? En la quimioterapia es muy fuerte. Y después todo lo que es inmunoterapia, por ejemplo, eso viene como a continuación del primer tratamiento, ¿no? O sea, primero se quita el cáncer y después se entra en la inmunoterapia, o no es necesariamente así. Bueno, te cuento que ahora se prefiere utilizar la inmunoterapia y los medicamentos. Eso, en este caso, por ejemplo, la inmunoterapia ha hecho grandes diferencias en el cáncer de mama triple negativo. Empecemos por explicar qué es el cáncer triple negativo, porque yo cuando lo leí dije, ¿y esto qué es? A ver. Es un nombre terrible, ¿no? Nosotros hablamos en la comunidad médica de que deberíamos cambiarle el nombre porque realmente es un término de conveniencia para los médicos, no es un término que realmente es amigable con los pacientes, ¿no? Pero para explicar esto, el cáncer de mama, ¿no? Nosotros generalmente evaluamos 3 marcadores en las células. Cuando a una persona le hacen una biopsia y la diagnostican con cáncer de mama, se la evalúa bajo el microscopio y se le hace pruebas de diferentes proteínas que tienen esas células, ¿no? Okay. Una de ellas es el receptor de estrógeno, que es el de la hormona femenina que generalmente estimula el crecimiento de esos cánceres. El otro es el receptor de progesterona, que es otra hormona femenina. Sí. Y el tercero es una proteína llamada HER2, que es un gen que normalmente está presente en todas las células del cuerpo y que ayuda a regular cuándo la célula debe crecer y replicarse y cuándo debe dejar de replicarse. Entonces, existen cánceres, células del tejido mamario que adquieren copias excesivas de ese gen, entonces ese gen está activado más de lo que debería y por ello la célula sigue replicándose sin parar, no sabe cuándo dejar de crecer y por eso forma tumores. Entonces nosotros chequeamos esos 3 marcadores porque para cada uno de esos marcadores, bueno, para el de estrógeno y el HER2, tenemos medicinas específicas que bloquean esas proteínas. Entonces, cuando un cáncer no tiene ninguno de los 3, lo llamamos triple negativo, que es simplemente para que nosotros como médicos sabemos que no hacemos que el paciente sea sometido a esos tratamientos que no los ayudarían, ¿no? Tratamientos hormonales, tratamientos de HER2, eso no le ayudaría a un paciente con triple negativo. En el caso del triple negativo seguimos requiriendo lastimosamente quimioterapia. Ese sí es un cáncer que aún requiere el tratamiento con quimioterapia porque no sabemos realmente marcadores específicos que nos ayuden a tal vez ser más dirigidos. Pero ahí es donde la inmunoterapia, como comenzábamos la conversación, está haciendo grandes diferencias. Lo que hacemos hoy es combinar la inmunoterapia con la quimioterapia y generalmente lo hacemos antes de la cirugía. Es decir, un paciente es diagnosticado con cáncer de mama triple negativo. Después de una serie de evaluaciones, pues se comienza el tratamiento con los medicamentos, incluyendo la inmunoterapia y la quimioterapia por varios meses. Y eso nos permite evaluar cómo está el tratamiento afectando al cáncer directamente, antes de que el cirujano remueva el tumor. Porque si ponemos... cuando tratamos de pensar en todos estos tratamientos, ¿no? Tenemos que también tratar de entender cuál es el objetivo de cada uno de esos tratamientos, ¿no? Y a la hora de la hora, cuando alguien es diagnosticado con cáncer, nuestro principal temor
no es tanto el tumor que está en la mama que ha sido diagnosticado. Obviamente eso queremos eliminarlo, pero el problema del cáncer de mama y de la mayoría de los cánceres es que esas células tienen una tendencia a tratar de salir del órgano en el que se originaron y diseminarse a otras partes del cuerpo. Y Claro. eso es lo que generalmente causa problemas a largo plazo y lo que puede afectar la expectativa de vida de una persona. Entonces, el principal objetivo de los medicamentos que nosotros administramos es atacar esas células que a lo mejor ya se escaparon de la mama y que están viajando por el torrente sanguíneo, porque la cirugía solo elimina el tumor que está en la mama, en ese tejido. Claro. Pero si algo logró salir y acceder a los vasos sanguíneos, las medicinas son lo único que pueden llegar a cada esquina del cuerpo de uno y eliminarlas, ¿no? Entonces se ha cambiado un poco el orden de los tratamientos, porque se reconoce que es más importante tratar de eliminar cualquier célula que haya escapado primero, ¿no? Y luego terminar con la cirugía. Y algo que es muy importante también es que hemos ahora reconocido que con ese orden de terapia podemos, número uno, hacer cirugías menos extensas, porque los medicamentos ahora, con todo el progreso y con la inmunoterapia, logran disminuir el tamaño del cáncer al momento que van a la cirugía, al punto de que existen, al menos en triple negativo, alrededor de la mitad, y dependiendo de ciertas características, a veces hasta 60% de pacientes, que cuando terminan su tratamiento con las medicinas, el tumor ha sido completamente erradicado. ¿Qué posibilidades hay de que en ese triple negativo alguna célula se haya ido y haya salido de la mama y pueda terminar siendo un cáncer metastásico? Porque de la misma manera que puede haber quedado algo ahí, una vez que se erradicó todo con la medicina o con la cirugía, siempre hay alguna que se puede haber soltado, ¿no? Entonces, al final casi que debería ser una elección del paciente si se hace esa cirugía. Cuando uno tiene los resultados positivos, Claro, excelente pregunta, porque realmente esa es una de las principales razones por las que preferimos dar los medicamentos antes de la cirugía, para poder tener una idea, porque como te digo, cuando al principio, hace muchos años, se hacía cirugía primero, no teníamos ninguna información que nos diga si nuestro tratamiento con las medicinas estaba erradicando las células que a lo mejor se escaparon y que no podemos ver, ¿no? Pero ahora sabemos que si es que tú recibes todo el tratamiento y eso erradica el cáncer en el seno, sabemos que existe un 95% de probabilidad de que si algo había escapado, también va a ser eliminado por la quimioterapia, porque recuerda pues que todas las células que pudieron escaparse se originaron del mismo lugar y generalmente tienen la misma sensibilidad a las medicinas que hemos elegido. En otras palabras, si es que elegimos medicamentos, ¿no?, de quimioterapia e inmunoterapia, damos todo ese tratamiento antes de la cirugía. Y en el momento de la cirugía vemos que la mitad del tumor ha sobrevivido ese tratamiento, que todavía no ha sido eliminado. La cirugía va a eliminar eso del cuerpo del paciente. Ya eso está fuera del paciente. Entonces utilizamos eso para saber si es que alguna célula que se podría haber escapado podría haber sobrevivido también. Porque es lógico pensar que si la mitad de las células del cáncer que estaba en la mama sobrevivió, si es que se habían escapado, por decirte, 10 células, es muy probable que 5 de esas también sobrevivieron. Y eso nos da una oportunidad de adaptar el tratamiento después de la cirugía y decir, bueno, si el primer grupo de medicinas no logró eliminar todo, les damos otro medicamento, generalmente son pastillas, tratamiento oral, después de la cirugía para tratar de erradicar cualquier célula que haya escapado. Le quería preguntar sobre esta mezcla de la quimioterapia con la inmunoterapia. ¿Generalmente se hace primero una y luego la otra o se intercalan las sesiones? Las sesiones generalmente se hacen juntas. En el mismo día se administra la inmunoterapia con la quimioterapia y eso se lo hace dependiendo del tratamiento, pues cada uno tendrá un calendario o una frecuencia diferente, pero se las da juntas. Luego el paciente generalmente va a cirugía. Después de cirugía puede requerir radiación dependiendo del tipo de cirugía que se haya hecho, y al final, después de todo eso, se suele dar, dependiendo de la situación, inmunoterapia sola por algunos meses más para consolidar el tratamiento.
Ok, perfecto, o sea, me quedó clarísimo. Y ahora hablemos de estas pastillas que usted mencionaba, ¿no? ¿Qué son? ¿Es quimioterapia en pastillas o es inmunoterapia o tratamiento Sí, hormonal? Digo, hay tantas cosas que... correcto, sí. No, y estos tratamientos, muchos de ellos sí están disponibles en Latinoamérica, sobre todo Ah, lo que es bueno, tratamientos hormonales y de quimioterapia, sí. Existen otras pastillas que son más nuevas, que sí es un poco más difícil accederlas en Latinoamérica, pero sí se puede, ¿no? O sea, pero no están tan disponibles como tal vez acá en Estados Unidos. claro. En el caso de triple negativo, específicamente Ok. hablando, no se utiliza tratamiento hormonal porque, como les decía, no tienen esos receptores. Generalmente en pacientes que a la final no lograron erradicar todo el cáncer antes de la cirugía con eso, se dan unas pastillas que son quimioterapia oral, ¿ya? Y esas pastillas generalmente se toman por alrededor de 6 meses. Y con eso pues sabemos que disminuimos la probabilidad de que el cáncer regrese si se toma la pastilla. Doctor, y esa quimioterapia oral debe ser mucho más suave que la intravenosa, me imagino, ¿no? Digo, porque si no el Eh, estómago, ¿cómo queda? Tiene efectos secundarios diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales problemas es toxicidad gastrointestinal. Pacientes pueden tener un poco, no tanto de problemas de estómago, sino más de diarrea, generalmente. Ok. Y también produce un efecto bastante único en la piel de las manos y de los pies, causa irritación en las manos y los pies. Pero una de las ventajas es que sí, no tiene ciertos efectos secundarios que estamos acostumbrados a escuchar con la quimioterapia, como por ejemplo no causa caída de cabello. Generalmente estos Claro. pacientes vuelven a tener crecimiento del cabello. No suele causar muchas náuseas, como muchas quimioterapias pueden Ah, hacerlo. Y tenemos la ventaja de que como es oral, podemos ajustar la dosis, ¿no? Eliminando una pastilla o aumentando una pastilla dependiendo de cómo el paciente está tolerando. Entonces hay mucho más control sobre los efectos secundarios con esta medicina. hablemos de la frecuencia del éxito en los tratamientos de cáncer de mamas, ¿no? Yo dije que esta entrevista iba a ser una entrevista en positivo, entonces hablemos Ujú. de con qué frecuencia tenemos éxito en el tratamiento de un cáncer de mama. Sí, bueno, eso es una de las principales razones por las que me encanta lo que hago, porque ha habido tanto progreso que nosotros logramos curar al 85% de pacientes con cáncer de mama, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a descansar hasta que ese número llegue a 100%, ¿no? Pero comparado Mm. con otros cánceres, el cáncer de mama es uno de los más curables hoy en día, ¿no? O sea, cuando 85%. decimos curar, estamos hablando de cancer free, ¿no? O sea que, Correcto. perfecto. Correcto. Así definimos éxito nosotros, ¿no? Yo digo, el Ok, éxito del tratamiento quiere decir que los hemos curado, ¿no? Ahora, qué existe un bueno. 15% en el que lastimosamente existe una recurrencia, pero muchas de esas recurrencias que son tal vez en la mama mismo o en los ganglios, muchas de esas podemos eliminarlas después, ¿no? Con un segundo curso de tratamiento. ¿Hay estudios nuevos que ustedes estén haciendo en la Clínica Mayo y que tengan como algún índice mayor de esperanza en función, evidentemente, de la cura del cáncer de mamas? Sí, definitivamente existen muchos estudios tratando de mejorar las tasas de cura que tenemos hoy en día. Ok. Y como le comentaba, el hecho de que damos los tratamientos antes de la cirugía nos permite ver en tiempo real si es que el tratamiento está logrando lo que queremos que logre o si es que tenemos que revisar el plan, ¿no? Si es que el Claro. tratamiento no está funcionando, podemos cambiarlo. Entonces tenemos muchos estudios que están estudiando medicamentos nuevos añadidos a la inmunoterapia o a la quimioterapia actual. También hay un estudio muy prometedor que está enfocado en pacientes que tienen predisposición genética Mm. al cáncer de mama, que tienen estas mutaciones llamadas BRCA o BRCA, que se ha determinado que estos tumores tienen ciertas vulnerabilidades que no reconocíamos antes. Y Mm. existen unos medicamentos que no son quimioterapia, pero son orales, ¿no? Que se llaman inhibidores de la PARP, que es una enzima que estos cánceres son adictos, digámoslo, a esta enzima. Y es un estudio en el que se está combinando esa pastilla con inmunoterapia, sin nada de quimioterapia, antes de la cirugía,
y la expectativa es que logremos, pues por lo menos en el 50-60% de esos pacientes, eliminar la quimioterapia de los que tengan ese tipo de alteración genética. Entonces, que puede ser que aunque tengan triple negativo, nunca requieran tratamiento con quimioterapia. Y hablando tanto de inmunoterapia, le quería preguntar, ¿cuál es el rol de la inmunoterapia? Porque la quimioterapia entendemos que es como matar a los mosquitos con una ametralladora, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol de la inmunoterapia? Claro, la inmunoterapia es un tratamiento en el que no estamos atacando directamente al cáncer, sino que estamos tratando de despertar al sistema inmune para que el sistema inmune vaya luego a atacar al cáncer, ¿no? Entonces, es algo que se ha pensado por décadas, ¿no? Tiene mucho tiempo que se ha reconocido que el sistema inmune es muy importante en prevenir cáncer y en tratar de eliminar cáncer y que nunca se formen los tumores en el cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer estas células y matarlas sin ninguna medicina. El problema es que el cáncer, incluyendo el cáncer de mama, se origina de células propias, nuestras, ¿no? Que el sistema inmune a veces tiene dificultad de reconocer y piensa pues, que pertenecen a nuestro cuerpo. No es como, por ejemplo, cuando tenemos una bacteria, un virus o algún tipo de infección, que esas bacterias se ven muy diferentes a las células normales de nuestro cuerpo, el sistema inmune las reconoce. El cáncer es una versión alterada de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el cáncer ha logrado desarrollar mecanismos para evadir al sistema inmune y para engañar al sistema inmune, hacerlo pensar que es una célula normal. Entonces, eso lo hacen utilizando ciertas proteínas que yo les digo a mis pacientes. Es como cuando, por ejemplo, estás tratando de pasar por la seguridad del aeropuerto y muestras tus documentos y el guardia de seguridad dice, sí, está bien, ¿no? Con este documento puedes pasar. Asimismo es el cáncer. El cáncer normalmente, las células normales de nuestro cuerpo tienen unas proteínas que las identifican y el sistema inmune se da cuenta que no son problemáticas. El cáncer normalmente debería perder esa identificación y el sistema inmune debería poderlo atacar. Pero el problema del cáncer es que se adapta. No me gusta decir que es inteligente porque no es un ser vivo, pero es muy adaptable y muta y ha logrado desarrollar esas proteínas que frenan al sistema inmune y lo hacen pensar que son células normales. Entonces, estos medicamentos que se han desarrollado en inmunoterapia lo que hacen es bloquear esa proteína y quitársela, como quien dice, al cáncer para que el sistema inmune pueda activarse y va y lo ataca como normalmente debería haberlo hecho desde el principio. Doctor, por último, quisiera preguntarle, como para resumir un poco, porque la información que nos ha dado es tan buena. Entonces, estaba pensando, ¿no? Cuando una persona, y usted que es oncólogo específicamente, ¿no? A una persona le diagnostican un cáncer de mama. Me imagino que el momento es durísimo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le recomienda usted que haga a partir de ahí? Bueno, lo principal, el primer enfoque que uno tiene que tener obviamente es que uno quiere tener confianza pues, en el equipo médico que está controlando el caso y generalmente se requiere más de un especialista, ¿no? Entonces es importante tratar de reunirse con todos los especialistas desde el principio, ¿no? El oncólogo médico, el cirujano, acá en la Mayo también nos hacemos reunir con el radioterapeuta al principio. Todos conversamos sobre el caso, conversamos con el paciente sobre el caso, porque lo que hace el oncólogo médico afecta lo que puede hacer el cirujano más adelante y lo que hace el radioterapeuta más adelante. Entonces siempre es importante tener ese enfoque en que todas las disciplinas se unen alrededor del paciente, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Pero generalmente el oncólogo médico puede servir como el médico de cabecera, ¿no? Coordinando todo, porque esa responsabilidad, como usted decía, no tiene que caer en el paciente, sino en nosotros. Claro. Pero lo importante es, yo creo, tratar de preguntar desde el principio cuál es el rol de cada uno de los especialistas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas puede responder un especialista y no el otro? Entonces es importante hacer muchas preguntas, sentirse cómodo, entender por qué estás tomando tal medicamento, por qué tienes que hacerte tal cirugía, hacer las preguntas que logren a uno pues tomar una decisión informada, porque a la hora de la hora
todas estas opciones que uno propone, pues son opciones, ¿no? Que cada persona pues tendrá que tomar su propia decisión y decidir qué opciones están más de acuerdo con los objetivos que tiene esa persona del tratamiento, ¿no? Y lo último que le quería preguntar es, dicen que el cáncer de mamas y el cáncer de próstata son primos hermanos. ¿Es así? Sí, buena pregunta, ¿no? Yo diría que tienen cosas en común, ¿no? Tienen cosas en común, por ejemplo, el hecho de que son en la gran mayoría dependientes de las hormonas. En el caso de próstata, pues es la testosterona, en el caso del cáncer de mama es el estrógeno. Entonces, tienen muchas similitudes en eso, ¿no? Tienen la similitud de que son de los cánceres más comunes en cada uno de los géneros, ¿no? Claro. Y también tienen en común que para poder tratarlos, en muchos casos es necesario eliminar las hormonas que están fomentando ese crecimiento, ¿no? Entonces, Claro. en el caso del cáncer de próstata se necesita terapia de deprivación de testosterona, ¿no? Claro. Entonces tienen esas cosas en común. Más allá de eso, existen también ciertas, cuando hablábamos del gen, el BRCA, el BRCA, el gen BRCA2 es un gen que predispone en las mujeres a cáncer de mama y en los hombres también incluye el cáncer de próstata, ¿no? Entonces tiene esos factores en común. O sea que puede haber un componente genético similar. Correcto. Puede haber un componente en una minoría, si debo recalcar, porque la gran mayoría de cánceres de mama se generan espontáneamente sin antecedentes genéticos, ¿no? Ah, sí. Pero, correcto. Existen tal vez un 10% de cánceres de mama que sean de predisposición genética, ¿no? 10 a 11%. Entonces, pero más allá de eso, diría pues que esas son las únicas similitudes, ¿no? Claro, o sea que no necesariamente porque en la familia haya cáncer de mamas va a haber una inclinación a tener cáncer de próstata o viceversa, ¿no? O sea, desde el punto de vista genético es muy poca la incidencia. Correcto. Si es que no hay una mutación genética que se haya identificado, no es necesario, no va a haber necesariamente múltiples miembros en la familia que vayan a tener uno o el otro cáncer. Es generalmente en esas personas que tienen esas mutaciones, que por eso se recomienda, ¿no? Dependiendo de la historia familiar y dependiendo del tipo de cáncer, se recomienda que se hagan estas pruebas para tratar de saber si existe realmente esa tendencia, y si hay esa tendencia, pues hay cosas que se pueden hacer para tratar de disminuir el riesgo, ¿no? Pues ahora que me dijo del 10%, para la próxima entrevista con usted vamos a hablar de qué genera el cáncer de mamas, o sea, de dónde sale, porque si es solamente el 10% que es genético, que ahora es como que el gran tema, ¿no? Es genético, y parece que no lo es, sin embargo la incidencia es altísima en mujeres, entonces lo voy a convocar a una próxima entrevista, doctor. Con mucho gusto, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por toda su fantástica información. Ya sabes que estás viendo esta entrevista. Primero que nada, decirte que enciendas la campanita en nuestro YouTube para cada martes recibir una entrevista a uno de estos super médicos que te van a traer la mejor información para cualquiera sea la enfermedad por la que estés atravesando. Esperemos que esta información te sea muy útil. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes.